Estamos todos, ¿no es cierto? ¿O no? Chévere. Bueno, vamos a tener un tiempo bastante lindo. Una vez más, pues, bienvenidos a casa. El día de ayer tuvimos un tiempo bastante chévere también con el tema de la minga. Hubo ahí risas, hubo cansancio, otros ahí estuvimos adoloridos. Pero fue una bendición. La semana pasada, pues en realidad no estuve por acá, me llevaron de paseo, no, mentira. La verdad es que van a ser 3 años ya que mi mamá falleció y mi padre se quedó solo, ¿sí? Y el momento en que mi papá quedó solo, en él como que empezó a nacer un tema psicológico. Sí, empezó a presentar él temas de enojo, temas de un desorden. Empezó él a presentar un tema de estar solo, pero al mismo tiempo empezó a sentir que quería a alguien a su lado, o sea, prácticamente no se le entendía. Y esto hizo que los que estaban a su alrededor, la familia, sus hijos, empezaran a prácticamente a verlo diferente, no a verlo como ese padre incondicional, ¿sí? Así que en su momento empezamos pues a buscar la manera cómo atenderlo, cómo verlo. Y bueno, de los 14 hijos que somos, ¿se sorprendieron, no? De los 14 hijos vivimos solamente 8. Y de los 8 tratamos de cubrir esa necesidad de mi padre. Pero hubo un tiempo en que mi padre se volvió tan insoportable que prácticamente unos de mis hermanos tomaron la decisión de que no, yo ya no quiero saber nada, ya, ¿sabes qué? Yo no le soporto, yo no tengo esa paciencia. Mire, esto me llamó mucho la atención y me ha puesto también en una preocupación y me ha puesto en un tema bastante, ¿cómo les digo?, estresante, carga, ¿sí? Y les cuento esto por la razón a que la semana pasada habían topado un tema bastante interesante, ¿verdad? Difícil o fácil de olvidar. Ese creo que fue el tema, ¿verdad? Y mire, mientras yo leía, el bonito me conversaba, escuchaba la prédica, se nos escucha en YouTube las grabaciones. A unos se nos escucha medios roncos, la voz media y así medios raros. Se nos hace chistoso escucharnos a nosotros mismos en YouTube. Y si usted de pronto no ha escuchado, vaya a YouTube y ahí están las prédicas nuevamente, que se repita. Mire, y al escuchar esta prédica de la semana pasada, escuchaba, ¿no? Bolito hablaba sobre este tema de reflexionar en lo que Dios ha estado haciendo en nosotros, de reflexionar en lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos sigue dando, pero a veces nosotros nos olvidamos de aquellas bendiciones. Yo no sé esta semana cuántas bendiciones recibió o cuántas emociones recibió. Yo no sé cuántos corajes tuvo en esta semana. Yo no sé cuántas veces renegó de pronto de Dios esta semana. Porque si bien es cierto, es de humanos también renegar, ¿o no? Si bien es cierto, también es humanos de este tema de olvidarse. Porque aquí en este tiempo, en esta tierra, siempre se olvida de esas cosas, ¿sí? Y veíamos, ¿no?, que la semana pasada, como digo, Bolito les hablaba sobre aquello que Dios nos dio, pero en su momento nos olvidamos de aquellas bendiciones, ¿sí? Pero es triste saber que hubo alguien que dio mucho
por nada, digamos, sin recibir nada a cambio. Hubo mucho que dio. Es triste saber que nos acordamos de aquellas acciones, pero no nos acordamos del autor de esas acciones, o del autor de que hizo posible aquello. Y esto me daba las vueltas en esta semana porque lo veía mi padre. A él trabajar, esforzarse, se imagina tener 8, 9, 14 hijos. Mire, hoy con 2 hijos, con 1, Dios mío, y ahora, imagínense en el tiempo de antes, o sea, tenían estos hijos, y cuando yo tenía los 9 años, ya con uso de razón, lo veía a mi padre trabajar demasiado duro. Mi padre, él recibía trabajos del municipio, hacía obras del municipio, sí, era contratista y eso, y su trabajo era demasiado duro. Él trabajaba en esto de reconstruir casas, de hacer, de arreglar las calles y este tipo de obras. Y sabe, él cuando salía de madrugada me llevaba a trabajar. Me sacaba a las 4 o 5 de la mañana. Me decía, no, aquí nomás vamos a trabajar. Aquí nomás. Eran 5 cuadras, 6 cuadras, pero era demasiado retirado. Él me enseñaba a trabajar, me enseñó a trabajar, me enseñó a nunca quedarme quieto, a tener mis manos ocupadas. Y no solamente a mí, sino a todos mis hermanos les enseñó. Y sabe, me dio tristeza la semana pasada, porque me tocaba a mí cuidar de mi padre. Y bueno, tenía que cuidar de él. Pero él dijo, ¿sabes qué? No quiero quedarme contigo, quiero irme donde tus hermanos. Lo llevé. Y cuando lo llevé, simplemente lo quedaron viendo así con mala cara y me codió y dijeron, no queremos tener aquí. Fue fuerte. Para mí fue fuerte. ¿Por qué? Imagínese usted a cierta edad que sus hijos prácticamente después de haberle dado todo, no se acuerden del autor, del que dio la vida. Y algo similar nos pasa a nosotros en el día a día. Recibimos la bendición, todo, pero mire, es triste saber de que nos acordemos de aquellas acciones, pero no nos acordemos del autor, del que hizo posible esto, ¿sí? Y esto, el olvidarse, es algo normal. El olvidarse es de humanos, y escuche esta frase, porque más adelante la va a ir entendiendo. Esto de olvidarse es de humanos. De pronto, no sé cuántos les ha pasado, pero para venir acá a la iglesia tienen todo listo, dejan planchando la ropita. Bueno, yo hago eso, no dejo planchando la ropita. Pongo un armador para el siguiente día, ya. Pero tenemos todo listo, y al salir, cuando ya están manejando, así, las llaves, ¿verdad? Y uno se olvida algo, pero se olvida. Algo tiene que pasar. Entonces, el olvidarse, el tener esto en nuestra cabecita es de humanos, pero cuando llega a cierta edad, escuche esto, hasta los niños se olvidan. El olvidarse es de humanos, pero cuando llega a cierta edad, o sea, dice, bueno, esto ya es normal, la edad, ya llegué a los 41, eso es normal. Pero llega, en cambio, pasado los 41, como que dice, esto ya no es normal. Manga, la vejez. Ya pasó los 41, ahora está ya llegando a los 50 y sí o no, empezamos a olvidarnos. Y eso es normal. Es de humanos. Y esta frase es de humanos olvidarnos. Pero miren, esta parte de olvidarse, como digo, es de humanos, normal, sí, pero hay dos cosas que siempre nos están dando en estos tiempos, y es ahí una enfermedad que es el Alzheimer, ¿verdad? Pero la otra también es la amnesia. Dos cosas, el Alzheimer y la amnesia.
Entonces el tema de esta mañana es amnesia espiritual, el peligro de olvidar a Dios. ¿Sí? Mire, ¿cuál es este Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Que causa una pérdida de memoria progresiva, ¿sí? Y de pronto vienen otros problemas cognitivos con esto. Ahora, la amnesia es un síntoma, escuche esto. El Alzheimer es una enfermedad y la amnesia es un síntoma de pérdida de memoria que puede ser causado por diversas cosas. Son dos cosas muy diferentes, pero la conclusión de estas dos cosas es que la amnesia es un síntoma, solo es un síntoma. En cambio, el Alzheimer ya es una enfermedad. Ya es una enfermedad. Entonces, nosotros en lo espiritual es algo similar. Todavía no estamos enfermos, pero empieza a presentar síntomas de esta amnesia. Ahora, la amnesia viene en el lado psicológico, viene primero, de pronto por un golpe en la cabeza, ¿sí? Hubo de pronto ahí un golpe, algo fuerte, y empezó con el tiempo, escucha esto, con el tiempo empieza a presentar estos efectos, ¿no? De que se olvida y eso. Pero viene del otro lado y dice, no, yo tengo esto de amnesia, pero yo nunca tuve un golpe en la cabeza y me olvido de las cosas. Pero resulta que también hubo, de pronto, por ahí traumas, ¿sí? Traumas, pero emocionales. No sé si sabía esto, pero a veces la amnesia viene por traumas emocionales. ¿Cuáles son esos traumas emocionales? De pronto afuera alguien le hirió. El creyente, a veces estas cosas le pasa en lo espiritual. Cuando uno dice, no, o sea, yo pertenecía a tal iglesia y en realidad ahí sí dañaron mi corazón. Ese pequeño trauma que uno tiene, de pronto dice, no, lo dejo pasar, ya el Señor me sanó, sí. Pero eso, cuando no sana, con el tiempo empieza a tener este síntoma, porque hay dolor. Es un síntoma. Ahora, esta amnesia en lo espiritual, en los creyentes, hace que vaya presentando poco a poco y empiece a olvidarse lentamente de Dios. Y no es de un día para el otro, sino va poco a poco olvidándose. Entonces uno empieza a tener esta amnesia. En esta amnesia espiritual, los primeros síntomas que empieza a presentar la persona es olvidar una gratitud, se vuelve ingrato, porque ya se siente cómodo en ese lugar, ya está bien, ¿sí? Entonces ese trauma lo dejó pasar, lo tapó y lo dejó pasar, ¿sí? Y como ya está bien, se siente cómodo, y esa comodidad empieza a nacer de una manera ingrata, porque ya está cómodo. Entonces el primer síntoma para esta amnesia es olvidarse de esa gratitud. Después olvida aquella dependencia de Dios. ¿Cuántos han olvidado esa dependencia? O si son dependientes de Dios, ¿verdad? Yo soy dependiente de Dios, dependo mucho de Él. El otro síntoma es olvidar el propósito y el llamado que tengo. Empieza uno a presentar estos pequeños síntomas, empieza uno a tener en su cabecita. Y de repente dio a luz que la amnesia. Nos acordamos, sí, de la acción que Dios hizo, pero no nos acordamos del autor, ¿sí? Mire, el pueblo de Israel sufrió de esta amnesia espiritual, ¿sí? Al entrar a la tierra prometida, Dios les advirtió algo y les dijo, ¿no es cierto? A Moisés le dijo, no se olviden de mí cuando les vaya bien. Esto está en Deuteronomio capítulo 8, del verso 11 hasta el 15 más o menos. Y les dijo Dios,
Miren, cuando entren, cuando estén bien, no se olviden de Dios. Cuando estén bien. Fíjese esa frase, cuando estén bien, no se olviden del autor, de quien les sacó, ¿no es cierto? Pero a veces uno empieza a tener estos síntomas y olvidamos al autor. Empezamos a olvidar a ese autor, al que le sacó de lo más profundo, de lo más terrible. De pronto tuvo que tomar una decisión en algo grande y fue y de rodillas: Señor, por favor, ayúdame a tomar. Sí, el Señor le bendijo, lo sacó de aquella situación. Pasó el tiempo y nos olvidamos del autor. Sí, miren, alguna vez con mi esposa nos fuimos hacia el oriente. Hay una parte que se llama Cascales. ¿Sí? Me fui para allá, nos fuimos a entregar unos materiales por allá. De vuelta, ¿sí? Dijimos, vamos igual por el Coca, esas partes. Y de repente, volviendo, había una entrada que decía Ibarra. Imagínense, de allá del oriente decía una entrada Ibarra, decía Tulcán y decía La Bonita. No sé si alguien conoce o ha escuchado La Bonita, pero eso no tenía nada de bonita. Y me convenzo, y le digo, nos vamos pues por aquí. Y me voy con mi esposa. Y empecé linda la carretera al inicio y todo asfaltado. Digo, bien, Correa ha hecho buenas carreteras para los correístas, ¿no? Mire, y empezamos a ir. Llegamos a cierto punto, ya ha empezado el asfalto, ya unas cuarteaduras ahí. Pasé, la camioneta sube, nada más. Subíamos, más adelante ya empezaron unas grietas. Dios, dije, Virgen Santísima. Más adelante, imagínense, más adelante ya no eran grietas. Ya venía de la montaña en mi pueblo le llaman una chorrera. Ya había y bajaba y bueno, pasé como sea. Más adelante ya el lodo estaba, pero de ese lodo fuerte. Bueno, pasó la camioneta. Más adelante ya no era ni grietas, ni tremendas grietas, sino ya había, créame, eran unas piedras del tamaño de esto de aquí. Y encima de esas piedras era una cascada, creo que de largo, no sé, no me acuerdo muy bien, pero eran de unos 50 metros. Y el agua caía toda una cascada. Y le veo una motito ahí solita parada ahí acelerando. Ella no pasaba, no, estaba el río ahí. Después vino un carro pequeñito, no recuerdo si era un Suzuki. Pero pues dije, si el Suzuki pasa, ¿por qué no voy a pasar yo con tremenda camioneta? Y Sori estaba pero ahí, asustada, pálida, sola. Yo la veía, creo que iba en los dedos, creo que iba rezando el rosario. Pero estaba nerviosa. Y de repente le digo, pasamos, y ella me dice, no, sí, pasemos, porque para volvernos ya habíamos manejado siquiera como unas 2 horas. Y decía, al inicio decía en el letrero, a 4 horas, Tulcán. Ya llevábamos 2 horas y no llevábamos ni la mitad. ¿Y qué pasa? Que le digo, bueno, pasé. Y logro pasar ese río y el agua, literal, nos llegó a la mitad de la puerta de la camioneta. Y obviamente al pasar, la arena ahí le hace a la camioneta patinar. Por un momento patinó, dije, y yo regresé a ver a mi costado, tremendas piedras. Y Sori lo que ella hizo es tragar en seco. Si pasamos, me dijo, le digo, sí creo. Logramos pasar. Respiramos, pasamos. Seguimos ese camino terrible, o sea, era no sé si han visto películas de terror, ¿no? Esta de el despertar del no sé qué, hay una película. Eso sí ven, ¿no? Miren, logramos pasar y íbamos tranquilos ahí, decíamos, Dios mío, pasamos. Ori decía, sí, ay, Dios mío. Faltando unos metros, vemos que toda media montaña se derrumba literal delante de nosotros. Y un camioncito frenó
y nosotros detrás del camión. Entonces este camión se baja tranquilamente, ya creo que era el que vivía por ahí, se bajó con una pala ahí moviendo lodos, piedras. Yo no tenía ni una pala, lo único que tenía atrás era una tabla de un pallet. Mi esposa se ríe porque eso nos pasó. Cogí esa tabla y digo, ni modo con esa tabla, yo con una tabla era ahí, yo no hacía nada yo ahí. El lodo era bastante. Y después el camión dice, dele para atrás, porque ya se veía que se iba a bajar más. Y nosotros dando retro, y Sori estaba espantada. De repente, Sori dijo, ay Diosito, que por lo menos que venga alguien y nos auxilie. Ella terminó de decir esto y asoma una de esas pala, eso, una maquinaria, ¿no? Llega, cogió, limpió. Conversamos con el Señor, ¿no es cierto? Conversamos con Él, limpió, se fue. Pregúnteme cómo se llamó ese señor. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Ni idea. O sea, mire, ¿cómo es la vida? Dios pone las personas, o tenemos al autor de una acción, pero no sabemos ni el nombre de esa persona. Esto es en la vida diaria. Dios siempre está dispuesto a ser el autor. Siempre Él va a estar haciendo una acción, pero nosotros nos vamos a acordar. Yo me acuerdo claramente de esta acción. Mi esposa al final decía, yo sé que fue Dios, yo sé que fue Él, sí. Pero preguntémosle cómo se llamaba el hombre. No sabemos, ni yo. No supe el nombre de este autor. Mire, en la vida es lo mismo. Nos pasa igual. Sí, esta es una forma de amnesia espiritual. Nuestra memoria guarda el qué pasó, pero pierde de vista el que lo hizo. ¿Sí? Y si no cuidamos o no vamos cuidando en el día a día nuestro corazón, terminamos siendo personas que disfrutan de las obras, pero nos olvidamos del Señor de las obras. Nos acordamos de la obra. Yo me acuerdo de la pared que hicimos ayer, pero esta vez sí me acuerdo que no hice, pues Osvaldito, hice el nombre del maestro. Y lo hacían enojar al maestro. No pongan eso ahí. Mire, uno se acuerda de las obras, pero se olvida del que hace la obra. Mire, esta mañana quiero que usted tenga dos enfoques. La amnesia humana, que nos puede llevar a ese peligro de olvidar a Dios. Y la otra es que aquel que no tiene amnesia en realidad, sino que siempre le va a tener presente a usted. Quiero que me acompañe por favor al libro de Lucas, capítulo 17, del verso 11 al 19. Quiero pedir a una persona que me acompañe acá a leer. Rosarito, ayúdeme leyendo este pasaje, por favor. Lucas, capítulo 17, del verso 11 al 19. Jesús sana a 10 leprosos. ¿Se aprendió? 1, 2. Ahí. Jesús sana a 10 leprosos. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dijo:
y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Gracias, Rosarito. Mire, este pasaje es bastante llamativo, ¿sí? Jesús va camino a Jerusalén y encuentra 10 hombres. Escuche, 10 hombres, ¿sí? Estos hombres estaban ¿con qué? Con lepra, estaban enfermos. Ahora, según la ley, ¿sí?, judía, que usted la puede leer en Levítico 13, dice que todo enfermo de lepra tenía que ir caminando, si iba por cualquier lado, pero tenía que ir gritando, impuro. Es decir, tenía que ir gritando, soy enfermo. ¿Para qué? Para que la gente viera de que él es impuro, tiene esta enfermedad, no se contagie. Ellos tenían que ir gritando para que nadie se acercara. Entonces, al ver Jesús, ¿sí?, que clamaban pidiendo misericordia, Él les ordena lo siguiente y les dice, miren, vayan y preséntense donde los sumos sacerdotes. Y obviamente en el transcurso ellos iban a ser sanos. Pero aquí en este tema, de los 10 que fueron sanados, solo uno volvió a Jesús y le dijo, gracias, Señor, estoy sano. De los 10 solamente uno se acordó. ¿Sí? Miren, hoy esta mañana, como digo, vamos a ver unos 3 puntitos ahí que vamos a analizarlos. El primero es, la amnesia humana nos hace olvidar al autor. Y escuche esto, la amnesia humana. Es de humanos olvidarnos. Escuche esto, es de humanos. Entonces, la amnesia humana, sí, nos hace olvidar al autor. Jesús les pregunta, ¿no es cierto? En el verso 17, Jesús les pregunta, ¿no sané a 10 hombres? ¿Por qué solamente hay uno? No sané a 10. ¿Dónde están los otros 9? Les preguntó Jesús, ¿dónde están los otros 9? ¿Verdad? Mire, los 9 leprosos recibieron la bendición, pero olvidaron al que la dio. Todos los 10 recibieron, pero solamente uno se acercó. El uno se acercó, pero los otros simplemente se olvidaron. Solamente uno se acordó de que tiene que darle gracias a Dios, mientras los otros simplemente se fueron, ¿sí? Nosotros en la vida diaria también podemos caer en esta amnesia espiritual cuando Dios nos bendice y seguimos adelante de pronto sin esa gratitud. Y nos puede pasar. Nos acordamos del milagro, pero olvidamos al Dios de los milagros. ¿Cuántos han tenido problemas en esta semana? Fuertes, sí, y demasiado fuertes. Yo les pregunto, o sea, sí fuertes, pero no saben que ustedes tienen a un Padre, un Dios, que hace milagros. No solamente se acuerde de que hay problemas, ok, no. También tenga presente de que hay un Dios que sí hace milagros. Mire, ¿cuántas veces hemos pedido trabajo, sanidad, una restauración en nuestro hogar, en nuestra esposa, en nuestro esposo? ¿Cuánto lo hemos pedido? Sí. Lo hemos pedido. ¿Le ha cumplido o no le ha cumplido Dios? Sí. Pero ¿sabe? Hay que acordarnos de ese milagro, sí, pero también del autor. Y ese autor es su Padre. Ese autor es el que le da absolutamente todo, sin olvidarse. Mire, esta mañana, en este punto de la amnesia, sí, la amnesia es esta amnesia humana. Quiero que se quede con esto, ¿sí?
La memoria humana en realidad es frágil, sí, es frágil. Recordamos las acciones, pero no siempre al actor. Y sí, es normal. No quiero que usted se estanque en esto. Es normal que se olvide, sí, pero el olvidarse del actor, uno no tiene que olvidarse de eso. El autor de esto tiene que estar presente en su vida todos los días. Quiero que se quede en este primer punto con esto. El olvido no comienza con, de pronto, por ese odio o ese trauma que de pronto sufrió, ¿sí? Sino con aquella comodidad. No piense que de pronto porque me hicieron daño acá, tengo que quedarme con esto. Sino más bien, si de pronto está teniendo esta amnesia es porque está cómodo. ¿Sí me explico? Es porque simplemente ya todo está pasando, ya todo está en calma, ahora sí, como ya estoy cómodo, ya empiezo a tener esta amnesia. No. Acuérdese siempre de ese autor, del que le sacó de aquel lugar. Si Dios lo puso aquí en este lugar, si ese autor le puso aquí en este lugar, es porque tiene un propósito, tiene un plan. Más bien pregúntele a él cuál es el plan. ¿Sí sabe cuál es el plan que tiene para usted? Son 3 cosas. Es buena, agradable y perfecta. Sencillo. Mire, quiero que se quede usted con esto. Que aprendamos a cultivar una memoria agradecida, una memoria consciente. ¿Por qué digo memoria agradecida y consciente? Porque uno tiene que estar consciente con los 5 sentidos en lo que Dios le está dando, en lo que usted está recibiendo. ¿Le ha pasado que alguien llega y le dice, mira, te dejaron esto o aquello? Y mientras usted está de pronto haciendo otra cosa, hoy por hoy la tecnología dice, ah, sí, y lo recibe y lo puso, pero no fue consciente si lo recibió o no lo recibió. Hay que estar consciente en lo que Dios le está dando. Hay que estar consciente con los 5 sentidos en lo que usted está recibiendo en su mano, para que luego no empiece a presentar esta amnesia por comodidad. Vamos al siguiente punto. Mire, nosotros como humanos nos podemos olvidar, sí, nos podemos olvidar. Podemos tener esta amnesia y de pronto en esta amnesia muchos van a criticarle, le van a hablar, le van a decir, mira, nunca se acuerda, siempre está perdido. Sí, la amnesia es de humanos, pero ¿sabe? Hay alguien que no tiene esa amnesia humana, y ese se llama Jesús, se llama Dios con nosotros. Mire, esta mañana quiero darle una promesa a usted, y quiero que abra bien sus oíditos. Hay una promesa para usted. Quiero que me acompañe a Isaías 49:15. Quiero que se lleve esto en su corazón. Mire, la amnesia, sí, nos olvidamos de ese autor. Y por más que nos olvidemos, por más que seamos ingratos, Dios siempre va a tratar de amarlo, cuidarlo. Mire, la iglesia en sí es este lugar, pero pienso que hay muchos que llegan cansados, cargados, buscando algo diferente. Sí, mire, en Isaías 49:15 dice lo siguiente: ¿acaso una madre puede olvidar a su niño de pecho? Pues aunque ella lo olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. De pronto aquí hay personas que sintieron el que
esta amnesia hizo que no pudiera avanzar y se quedara ahí. Ay no, Señor, y dándose golpes de pecho, es que yo fui el culpable. El Señor le dice: tranquilo, yo sé que sufres de esto, de estos temas. Sí. Y le pregunta: ¿acaso una madre puede olvidar a su niño de pecho? ¿Acaso esa mamá puede olvidarse de su hijo? No. Dice: aunque ella lo olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor usa esta figura más fuerte de amor, esa figura de amor humano, ¿sí? Una madre con su bebé, ¿para qué? Para mostrar la fidelidad de su memoria hacia nosotros. Dios tiene una memoria tan grande que se acuerda absolutamente de todo. Él no se ha olvidado de usted. Aunque usted se olvide, aunque yo me olvide de Él, Dios no se olvida de nosotros. Aunque su fe venga a flaquear. ¿Ha sentido que su fe flaquea? ¿Ha sentido que su fe mengua? ¿Ha sentido que de pronto en la oración está como que Dios no me escucha, estoy clamando, estoy pidiendo, pero no? Dios no se ha olvidado de usted. Pese a que usted ya ha dejado de leer la Biblia, ya ha dejado de orar, ya ha dejado de pronto de hacer muchas cosas para Dios. Pese a todo eso, Dios no se ha olvidado de usted. Dios sigue pendiente de usted. Él no se ha olvidado. No importa la decisión que haya tomado, o no importa la decisión que esté a punto de tomar, eso no va a cambiar el plan que tiene Dios para usted. Mire, de pronto nosotros hemos tenido esa amnesia espiritual, pero Dios no ha tenido esa amnesia con usted. Él no. Él recuerda su nombre. Él recuerda su nombre y por nombre le llama a usted. Él recuerda su nombre, Él recuerda su propósito, Él recuerda las oraciones de madrugada. ¿Cuántos se han orado en la madrugada clamando al Señor por algo? ¿Cuántos han llorado? ¿Cuántos han estado de rodillas ahí? Señor, no doy más, no puedo más. ¿Cuántos han estado en ese punto? Muchos. ¿Cuántos han estado a punto de botar la toalla? De pronto en un emprendimiento que comenzaron. Mire, yo recuerdo muchos que en realidad hemos comenzado con mi esposita. Y ha sido duro. Hemos llorado juntos. Nos hemos abrazado juntos. Pero ¿sabe? Dios nunca se ha olvidado de mi nombre ni el de mi esposa. Muchos de pronto nos han apuntado con el dedo. Ahí está. Siervos de Dios, pastor, tantos problemas que tiene. No importa que muchos me hayan apuntado. Yo sé, lo único que sé es que Dios no me olvida. Él todas las mañanas me dice: Vinicio. Me da mi nombre. Llama a la puerta y dice: Consuelito. Él sabe quién soy yo. Él sabe quién es usted. ¿Cuántas veces uno ya cansado de llorar, de sentir esa presión? No, ahí viene la frase, no es que está sufriendo por sus mismas consecuencias. Mire este dedo acusador, esas son tus consecuencias, por eso estás ahí en la quinta paila, vas a quedar en la quinta paila. Yo soy hijo de Dios. Sé que fallé y es de humanos, pero Dios no es humano. Y como no es humano, me ama, conoce mis debilidades, conoce quién soy yo. Yo me puedo olvidar, pero Él no. Mire,
cuando hablamos en este punto número 2, le voy a dejar esto en su corazón, con este punto número 2. Él recuerda su nombre, llévese eso en la cabeza. Si usted sale de aquí, diga: Dios me conoce, Dios me conoce. Dígale al que está al lado suyo, dígale: Dios me conoce. Dígale, Dios me conoce. Lagañoso, pero le conoce. Le conoce. Él sabe todo de usted. Sabe lo que siente en su corazón. A veces él sabe sus depresiones. Él sabe también sus debilidades. Él sabe aquellos momentos de ansiedad que ha pasado. ¿Sabe? Este tema de la ansiedad, de la depresión, yo lo viví en carne propia. Cuando falleció mi madre, yo en realidad no lloré. Yo le dije al Señor: Señor, quiero mantenerme al 100 por mis hermanas, mujeres. Quiero hacerles ver la fortaleza. Sí, ¿y usted sabe que Dios lo que usted le pide? Sí, le cumple. Y el Señor dijo: ok. Pero sabe, después me di cuenta que hice mal. Por eso dice la palabra: ustedes piden, pero piden mal. Resulta que al año empecé a tener ciertas cosas emocionales y no entendía el por qué, hasta que había un momento en que mi mano empezó a temblar. Me temblaba, quería quieto, seguía. Esta mano me temblaba y yo, por más que la movía, no entendía por qué. Hasta que un momento, mientras recibía una lección de la universidad, estudiando psicología, me dieron una clase que, ¿por qué razón es la depresión? ¿Por qué razón viene la ansiedad? Y me puse a analizar, venían ciertos síntomas, ¿por qué la ansiedad? Y pude entender, Dios a través de este estudio me hizo entender que había estado yo entrando en depresión y había estado con ansiedad. En depresión ya había tenido yo un grado 3, sin darme cuenta. En la ansiedad ya estaba por ahí. Y esto había sido esto de la ansiedad que tenía. ¿Cuál fue la raíz? Empecé a estudiarme, a hacerme un autoanálisis. Y fue que en aquel momento que mi madre falleció, no lloré, no desahogué, no mostré. Y esto se transformó en esta ansiedad. Temblaba. Mire, Dios conoce todo esto. Dios sabe las depresiones, Dios sabe esa ansiedad que usted está viviendo. Lo conoce. Él conoce su propósito, las oraciones, todo lo que usted ha estado haciendo. Pero Él nunca se olvida de usted. Él no se olvida jamás. ¿Cuántos estuvieron a punto de botar la toalla? Muchos. En los emprendimientos, en el negocio, en lo que sea. Pero déjeme decirle que no lo haga. No piense eso, porque Dios conoce. Él sabe, Él no se ha olvidado de usted. Punto 3. Dios no tiene amnesia. Él nunca olvida sus promesas. Por eso la amnesia es de humanos. Pero Dios no es humano. ¿Y sabe por qué le digo? Dice la palabra: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Pues Él no es humano para negarse. Nuestra amnesia humana es humana y es de humanos. Pero Dios, Él no funciona así, es diferente. Mire, la fidelidad de Dios no depende de la memoria del hombre. La fidelidad de Dios depende de aquella naturaleza eterna. Mire, Pedro
Sí, me viene a la memoria, Pedro olvidó a Jesús justo en aquel patio cuando Jesús fue capturado. Se olvidó. Muchos llegaron y dijeron: no, tú no eres el que andaba con él. ¿Y él qué dijo? No. ¿Quién? Tú no eres amigo del bolo. ¿Quién será ese señor? Pedro sufrió esa amnesia ahí. Vino otro y le dijeron: no, tú no eres el que andaba siempre predicando con este hombre llamado Jesús. ¿Y él qué dijo? No. Pero sabe, Pedro en ese momento, cuando dice, no, cantó el gallo, se acordó de aquella acción que le dijo Jesús: Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Se acordó de la acción, pero no se acordó del autor. No se acordó de quién se lo dijo. Pero sabe, aquí hay algo interesante. Pedro en realidad se olvidó, tuvo esa amnesia humana. Pero Jesús no. ¿Sabe por qué? Porque nuevamente fue donde Pedro y le pregunta: ¿no, Pedro, me amas? Sí, Señor, sabe. Apacienta mis ovejas. Lo restaura. Pese a que se haya olvidado de él, lo restaura. ¿Y sabe qué? Le hace un llamado y lo manda a trabajar. Pedro, ¿me amas? Le dijo: sí, Señor, hazte a cargo de estas ovejas. Y nuevamente: Pedro, ¿me amas? Fíjese, lo restaura porque pone la confianza en él de aquellas ovejas. ¿Sí se da cuenta? Dios no se olvida. Él no sufre de esto. Nosotros sí nos podemos olvidar, pero Él no. Quizás nosotros esta amnesia la llevemos diario, pero Dios no se olvidó. De pronto nosotros sí nos olvidamos el propósito que tenemos para con Dios. Pero créame que Dios no se olvida el propósito que usted tiene aquí en este mundo. Mire, hay muchas sillas que están vacías y el propósito de Dios es trabajar con usted. ¿Sabe? Hay una parte en la palabra que dice que ni a los ángeles les ha dado ese descubrir o esa autoridad como se les ha dado a nosotros. ¿Sí se da cuenta? Imagínense, ni los ángeles tienen esa autoridad como se dio a nosotros. Es algo increíble. Dios tiene un plan con usted, tiene un propósito. Hay muchas sillas vacías, hay muchos que de pronto no vinieron hoy. Podemos llamar, ese es el propósito de Dios con usted. Que otras personas conozcan de Él, que no se olviden de Él, porque Él no se ha olvidado de ellos. Él jamás se ha olvidado. Si yo le llamo a una persona, de pronto, ¿cómo está? ¿Y cómo ha pasado? ¿Todo bien? Sí. No, ya está llamando otra vez al pastor. No es que le llamo a molestar, es porque me preocupo, porque no me he olvidado de usted. Dios es igual. Si Él le hace un llamado de atención o jalón de orejas, es porque le ama y es porque no se ha olvidado de usted. Mire, quiero concluir con este tema. La amnesia espiritual, créame, es una realidad de sí o sí. Pero créame que está amenazando mucho nuestro corazón. Muchas veces olvidamos lo que Dios ha hecho, olvidamos de agradecer, olvidamos quién es Él. Pero más impresionante es que nuestro olvido no es como Él. La fidelidad de Dios, que nunca sufre amnesia. La fidelidad de Dios siempre va a estar ahí, permanente. Quiero que se ponga de pie.